La pregunta de moda es esta. Entre los coches americanos, chinos, europeos o japoneses, ¿cuáles son los mejores? Y te la vamos a responder con argumentos que quizás no sean nuevos, pero sinceramente yo no los he oído a nadie y te pueden sorprender. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Chao, adeu. Decir que este vídeo pretende ser el vídeo definitivo sobre este asunto de si los coches chinos, sobre todo, que es la polémica, son buenos, pues a lo mejor es un poco ambicioso por mi parte. Pero lo vamos a intentar. Y al menos sí que os voy a decir que creo que os va a dar un punto de vista un poco diferente. Aunque no lo creáis, sé que va a costar que lo creáis. A veces Rodrigo dice cosas interesantes. Claro, me dice que el vídeo definitivo no va a ser, porque esto es un tema cambiante. Pues sí, tiene toda razón. Vamos a hacer una reflexión respecto a los coches chinos y marcas, por ejemplo, que están teniendo en España tanto éxito como BYD o BYD o MG u otras. A ver, lo cierto es que, queramos o no, nos gusta o no, son una realidad que ya están aquí y forma parte del mercado. Por eso no podemos ignorarlo. En todo caso, yo creo que conviene explicarlos y aportar la información y aportar el contexto para que, como digo, vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Ya sabéis que siempre digo que tengo opiniones como aficionado, esas no han cambiado, y como periodista. Y a veces me cuesta encontrar el equilibrio. Pero como periodista tengo que informar de todos los coches y sobre todo de aquellos que a la gente les interesan. Por cierto, que me han regañado cariñosamente 2 veces. Os voy a contar las 2 además. Una porque digo BYD o a veces digo BYD. Bueno, pues no pasa nada. Y me dicen que hay que decir BYD. Bueno, yo lo diré como pueda, como me guste. Pero es que además considero que en un país... Y aquí viene lo que me ha regañado ahora Rodrigo, que dice que se me nota que soy muy antiguo. Pues que se me note, que se me note. Muchos de vosotros no sabréis quién es MacGyver. Yo creo que sí. No sabéis quién es UB40. Yo creo que sí. U2, ese es un poco más moderno. Yo creo que sí, pero en España decimos MacGyver, V40 y U2. Yo creo que yo diga BYD me parece un poquito complicado. ¿Qué es ser mejor? Esta es una pregunta recurrente. Sí, es cierto, pero no siempre bien respondida. Diría más, yo creo que mal respondida incluso por nosotros. Vamos a ver. Unos me diréis, bueno, pues ser mejor es tener más calidad y fiabilidad que otros. Pues sí. Para otros puede ser no tener una buena relación precio-potencia o precio-calidad. Bueno, también. Para otros puede ser tener muy buena imagen de marca y poder decir, bueno, ya tengo tal modelo de coche. Bueno, así podría seguir, pero perdonadme que, como dice mi hijo, sea un poco sobrado. ¿Esto se entiende en Hispanoamérica, lo de sobrado? Absolutamente. Bueno, pues entonces está claro. Perdonadme si soy un poco sobrado. Sobrado porque voy a decir que muchos de vosotros, no todos, pero muchos de vosotros estáis equivocados. Incluso que nosotros también nos hemos equivocado cuando hemos definido qué es ser un mejor coche. Realmente voy a rectificar, porque ¿qué es ser el mejor coche? Pues es aquel que mejor, más y mejor, satisface a los clientes potenciales y reales. El que les da lo que buscan y lo que quieren. Lo demás da igual. Os voy a poner un ejemplo. Lo he puesto más veces, pero es que recuerdo un amigo mío que tenía un Alfa Romeo cuando los Alfa eran coches muy atractivos, muy bonitos, muy divertidos de conducir, pero que eran un saco de problemas. Y él me dice un día, no, es que yo estoy encantado con mi coche. Digo, pero no es un coche que te está dando problemas, ya, pero es que me gusta sentir que el coche me necesita. Fijaos qué forma tan bonita de decir que a él le gustan las sensaciones, lo bonito que es tener un Alfa, conducirlo, y que si tiene que ir al taller, más o menos, en este caso, le daba igual. Yo creo que hay unos mínimos, evidentemente. Muy enamorado tienes que estar de un coche con motor PureTech para que te guste, porque te está dando problemas constantemente. Es lo que está pasando ahora con los problemas
terribles de fiabilidad de Jaguar y Land Rover. Y a pesar de eso, conozco propietarios de un Jaguar que le han dado un saco de problemas a un Land Rover y que están encantados con el coche porque le parece lo más de la elegancia. Dando esto por bueno, la pregunta sería, ¿qué buscan los clientes, los compradores, los potenciales clientes de un coche? Esta es la clave es esta. Y es que vamos a decir que hay muchas formas y muchas culturas de ver el automóvil, muy diversas, completamente diversas. Hay mercados donde los clientes les buscan y les satisfacen cosas muy distintas. Y yo creo que, como siempre, somos esclavos de nuestra historia. Vamos a ir por partes. El coche se inventó en Europa. Esto es esencial para entender cómo les gustan los coches a los europeos. Es esencial. El automóvil se inventó en Europa. Esto es un hecho. ¿No había carreteras? Sí. En Europa había, no carreteras todavía, pero había caminos. Una red enorme de caminos. Y diréis, bueno, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde siglos antes del nacimiento de Jesucristo, desde el Imperio Romano. Ya en toda Europa, en la mayor parte de Europa, sobre todo la más civilizada en esa época, que era en los alrededores del Mediterráneo, estaban las calzadas romanas. En Europa ya había carreteras. Fijaos que aquí voy a citar a otro amigo mío, que es Luis Alberto Izquierdo, el que os contesta las dudas online en el consultorio, que dice una frase que a mí me encanta, y es, en Europa se inventaron las carreteras antes que los coches, mientras que en Estados Unidos se inventaron los coches antes que las carreteras. Esto es muy importante. ¿Qué carreteras? Hay que tener en cuenta otra cosa. Es cierto que en Europa hay llanuras muy extensas, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania, en el norte de Francia, Luxemburgo, Holanda, todos esos sitios son planos. Pero el resto de Europa no. Tiene una orografía tremenda. De Suiza para abajo, las carreteras, todas, incluso yo he viajado mucho por Italia y hay autopistas con curvas que hay que poner la segunda o la tercera. Hay muchas carreteras con curvas. Adiós, gracias. Las carreras de coches también nacieron en Europa. Y voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos les parece un poco polémica. Lo siento mucho. Los europeos somos más refinados que los norteamericanos y que los chinos. Eso lo tengo claro. Bueno, lo vemos en la cultura, en la historia, en el diseño, en la gastronomía. Y os digo una cosa, con toda sinceridad, en este sentido creo que Hispanoamérica está mucho más cerca de Europa, o como Europa, que los vecinos del norte. Por tanto, la conclusión es que, para empezar, los europeos saben de coches. ¿Por qué? Porque llevan muchas generaciones conviviendo con el automóvil. Muchas generaciones. Tienen carreteras que tienen subidas, bajadas, curvas y son refinados. Entonces, ¿qué buscan en un coche? ¿O qué buscaban? Un coche con buen diseño, buena estabilidad, un motor, si no potente, al menos alegre, y quieren un interior refinado y, si es posible, lujoso. Hablando de este tema, con mi buen amigo Luis Miguel, que ya sabéis que es el cerebro técnico de la bestia, de Garaje Hermético, me decía algo que me parece muy interesante. Fijarnos cómo eran los Mercedes, el arquetipo de coche premium en Europa, desde su nacimiento. El interior era de madera, de cuero, con muchos relojes. Es que era una imitación. Trataba de imitar a lo que podías encontrar en la Europa, en esos años, en una casa de cierto nivel de lujo. USA, más es mejor. Para los norteamericanos, sin duda, hay una cosa clara. Más es mejor. Me voy a meter en otro charco. Voy a poner un ejemplo, las hamburguesas. Yo cuando fui a Estados Unidos, si tú pedías una hamburguesa, la normal, era gigante, era gigante. Los norteamericanos, para ellos siempre, más es mejor. Decíamos antes que el automóvil se inventó en Europa, y es verdad, pero se democratizó en los Estados Unidos de Norteamérica. La historia de Ford y todo eso, que la conocéis. Lo curioso es que, como decía, se hicieron coches y no había carreteras. Se hicieron en Estados Unidos, que es un país muy joven. Me acuerdo que este año de Base de Torrejón celebraron el Bicentenario, a mí me hacía gracia. Es que todo el país, las carreteras, las ciudades, están diseñadas en torno al mundo del automóvil. En Estados Unidos, tener coche era barato, usarlo era barato, la gasolina era baratísima, sigue siéndolo. Sacarse el carnet era sencillísimo, porque allí tener coche resultaba prácticamente imprescindible.
Os voy a contar una anécdota de cuando tuve iba a decir la fortuna, no la fortuna, porque el trabajo era muy duro, pero ayudar a mi padre cuando trabajaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que ya os he contado que es una localidad, iba a decir un pueblo, no es un pueblo, es una ciudad, pero muy próxima a Madrid, menos de 20 kilómetros. Allí, en la parte norteamericana, había una parte norteamericana y una parte española. Nosotros trabajamos en la parte norteamericana. Estaba todo lejísimos, todo. El bar de oficiales estaba lejísimos del bar de suboficiales, lejísimos de las casas, lejísimos del colegio, lejísimos del hospital. Y hablando con un norteamericano, mi padre decía, ¿por qué no habéis hecho todo juntos? ¿Qué tenéis? No, es que nosotros lo hacemos así. Todo el mundo aquí tiene coche. Niños con 14 años ya podían conducir. Es una sociedad que ha nacido y se ha desarrollado en torno al automóvil. Los norteamericanos tienen un país grande, muy grande, y llano. Muy llano. Y me diréis, no, ¿tiene montañas? Sí, tiene montañas, pero como dice un amigo mío norteamericano, no las usamos. Bueno, tienen allí carreteras, pero eran montañas, pero para comunicarse entre ciudades no hace falta. Encuentras miles de autopistas y carreteras largas y rectas. Carreteras de montaña, pocas, muy pocas. E insisto en una cosa, Estados Unidos, Norteamérica es el primer productor de petróleo. La gasolina ahí fue muy barata y sigue siendo muy barata. Y llegamos al kit de la cuestión. ¿Qué buscan o qué buscaban los compradores norteamericanos de un coche? Pues querían un coche de estética llamativa, para que se vieran que estaban a la última. Un coche grande, que fuera muy cómodo y fuera fácil de conducir. Entonces nacieron esos grandes coches norteamericanos con motores enormes y con miles de automatismos. Era automático todo. Por supuesto el cambio, por supuesto las ventanillas, por supuesto la capota. Y coches, como os digo, fáciles de conducir y donde la comodidad para recorrer largas distancias era una prioridad absoluta. Fijaos que una cosa que llama la atención de los coches norteamericanos, sobre todo de esos coches de los años 50, 60, 70, que eran enormes y a veces muy potentes y con unas suspensiones súper blandas que no se podían comparar con ningún modelo europeo de una fecha equivalente. Para mí hicieron grandes coches, no solo coches grandes, sino grandes coches. Lo que sucede es que en un momento determinado quisieron copiar a los europeos y a los japoneses. Y ahí empezó el declive. Sobrevivieron o lo llevaron mejor aquellas marcas que tenían pues, departamentos o equipos de diseño o tenían unas empresas satélites situadas fuera de Estados Unidos, generalmente en Europa. Por ejemplo, como Ford o General Motors. El joven mercado chino. No me olvido de los japoneses, me los he saltado a propósito. Luego hablaremos de ello. Vamos a hablar de China. A ver, lo digo alto y claro. Los chinos de a pie, desde el punto de vista europeo, no tienen ni pajolera idea de coches. Os lo voy a demostrar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se puede decir que en China no había coches ni fábrica de coches. Os voy a dar un dato, porque esto cambió. En el año 2000, la población de Alemania era de 82 millones de personas y se vendieron 4 millones de coches. En China, en el año 2000, la población era casi de 1.300 millones y se vendieron 2 millones de coches. Es decir, una población 14 veces mayor y unas ventas que son la mitad. La pregunta sería, ¿qué buscan los compradores chinos de un coche? Pues buscan las cosas a las que ellos están acostumbrados y más les gustan. Mucha electrónica, mucha pantalla, muchas lucecitas, de muchos colores, interiores muy llamativos. No, esto no es peyorativo, pero si habéis visto un templo chino tan colorido, yo creo que no hace falta que te diga más. El tipo de motor, el tipo de suspensiones, si van pinzas muy buenas, Brembos, pintada de rojo, es que no lo conocen, ni lo entienden, ni les interesa. Si ponen unas pinzas muy normalitas, pintadas de rojo y muy llamativas y muy bonitas, pues ya les va a parecer bien. Por razones obvias, no son buenos conductores y además el tráfico, sobre todo en las ciudades, es infernal. Os voy a poner un ejemplo. Estuve en la presentación del BYD o BYD Sea Lion 7, como lo llaman ellos, y presentaron una cosa en el coche que le pusieron mucho hincapié, que el coche tenía un karaoke. ¡Un karaoke! ¿Y yo para qué quiero un karaoke en un coche? Para distraerme. Pero estoy convencido que a los chinos eso les encanta. Los japoneses, los más listos. Algunos pensaréis, Máximo, te has olvidado de los coreanos. No me he olvidado. Los coreanos se dice que son los nuevos japoneses. ¿Sabes qué? Que de alguna manera los he metido en el saco de los japoneses, aunque estamos preparando un vídeo
específicos de coches coreanos. De los japoneses siempre se ha dicho, los japoneses copian. No, los japoneses no lo copian. Los japoneses copian y mejoran. Os pongo un ejemplo. El primer Toyota Land Cruiser, que nació en 1951, era la copia de un Jeep. Un Jeep. Compara ahora un Land Cruiser de los modernos y un Jeep. Sin comentarios. Por supuesto que los japoneses hicieron coches a la medida de su mercado. Ya sabéis, un país con una densidad de población enorme, ciudades con muchísima gente, muy poco espacio, y así nacieron los famosos Kei-Cars. Pero no se quedaron ahí. Y es que en Japón, cuando te digo que son los más listos, es que se dan la mano dos circunstancias. La primera, que tenía mucha tradición en ingeniería, mucha tradición, sabían mucho de eso. Y luego, una cosa muy importante, enseguida se dieron cuenta que su futuro no estaba en el mercado interior, sino en la exportación. Os pongo un ejemplo. Recuerdo que al principio los coches japoneses tenían dos defectos, una habitabilidad reducida y muy poca autonomía, depósitos muy pequeños. La habitabilidad reducida no requiere explicación, pero los depósitos muy pequeños tampoco. Es que en Japón no puedes recorrer grandes distancias, no puedes recorrer, te sales de la isla. Rápidamente pusieron solución a todo, a estos problemas y a otros. ¿Cómo? Haciendo y diseñando, primero diseñando y luego fabricando coches en Europa y en Estados Unidos. Y centros de investigación, no tanto para desarrollar nuevas tecnologías que ya las tenían, sino sobre todo para ver qué tipo de coches apreciaban los europeos y los norteamericanos. Hay dos ejemplos paradigmáticos de coches diseñados pensando en otros mercados y de marcas. Los coches son el Mazda MX-5 y el Honda NSX. El MX-5 era una copia, una mejora de los típicos roadster ingleses. El Honda NSX era un Ferrari bien hecho. Muchos me dirán, hombre, no es como un Ferrari, no es tan exclusivo, no da esas sensaciones. Sí, pero lo podías utilizar en el día a día, no era imposible de mantener y ya sabéis que es que tener un Ferrari en realidad no es tener coche. ¿Y la marca? Bueno, la marca está clara, Lexus. Lexus nace en 1989, he acertado. Una marca joven, de solo 35 años. Fijaos, Mercedes tiene más de 100 años y era el referente europeo de coches de lujo y de calidad. Ahora mismo, ¿qué coche crees que es mejor? ¿Un Mercedes o un Lexus? No digo que preguntes a un experto, pregunta a cualquier usuario. Cruzamos el charco, nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. El referente es el Cadillac, una marca aún más antigua, de 1902. ¿Qué prefieres? ¿Un Cadillac o un Lexus? En definitiva, los japoneses son los más listos porque han entendido que en cada mercado los clientes buscan cosas diferentes y ellos han esforzado en ofrecer en cada mercado los que los clientes de ese mercado aprecian. Y entonces, ¿cuáles son mejores? Os decía que los compradores chinos no saben mucho de coches, no hay mucha tradición del automóvil y compran los coches que más les gustan y que además les resultan más baratos. ¿Y en Europa? ¿En Europa sabemos más de coches? Pues depende. Siempre os digo que la cultura es primordial para todo, eso incluye la cultura del automóvil. En otras generaciones, pues el coche era un sueño y que tuviera unas ciertas características de prestaciones, unas ciertas cualidades, era primordial. Los más jóvenes, los europeos más jóvenes, antes soñábamos con una motillo, una moto pequeña, y ahora sueñan con el móvil último modelo de 1.500 euros. No tienen mucha idea de coches, por no decir otra cosa. Y seguramente que a esta generación de gente tan joven, europea, resulta que eso del karaoke en el coche les gusta más que le digas que tienen pinzas Brembo o una veintena de caballos más, porque le van a decir, ¿para qué quiero más caballos? ¿Para que me quiten los puntos del carné? Conclusión. Voy a concluir este vídeo como empecé el vídeo que hicimos de cómo se conduce un híbrido con un BYD, un BYD. Open your mind. Insisto en una cosa, mis gustos como aficionado no han cambiado nada. Pero como profesional tengo que hacer lo que hacen los japoneses, que es ver qué intereses tienen los compradores. Decía Rodrigo, no está en el guión, pero me ha parecido muy interesante fuera de cámara, que claro, es que antes, para comunicarte, había que ir a los sitios. Porque, bueno, había teléfonos fijos, pero había pocos. Y es que ahora no, ahora todo el mundo está online. O sea que a lo mejor, probablemente esa gente joven que tiene más interés por los móviles que por el automóvil, tienen sus razones. Y bajo esa perspectiva,
Los coches chinos, yo lo siento, son buenos. ¿Son buenos por qué? Porque para muchos consumidores le dan lo que buscan, un coche pintón, de un cierto tamaño, de un nivel de calidad razonable. El tema de la postventa está mejorando a pasos agigantados y a un precio que está muy, muy bien. Y esto indistintamente de si son térmicos, híbridos o eléctricos. Que esa será otra historia. Coche del día. Os voy a sorprender con el coche del día de hoy, que va a ser el Toyota Prius. Para mí es un ejemplo perfecto de esa cultura que tienen los japoneses del automóvil, que es dar a la gente lo que quiere e incluso crearle necesidades. El Toyota Prius técnicamente es muy avanzado, pero sobre todo desde el punto de vista marketingiano. Os voy a contar una anécdota. Una amiga mía que vivía en Benidorm, un pueblo costero de España, muy famoso por el turismo, pues necesitaba un coche para llevar a su hijo. Se compró un Toyota Land Cruiser, enorme, el más grande, largo, alto, con un motoraco, y le pregunté, ¿por qué has comprado este coche? No, porque me ha parecido muy seguro y muy ecológico, porque Toyota es una marca muy ecológica. Probablemente no, el Toyota Prius sería muy ecológico, pero un Land Cruiser de ese tamaño, para que una señora vaya a llevar a un niño al colegio, me parece lo menos ecológico del mundo. Pero fijaos lo que ha conseguido Toyota con el Prius. Consultorio. Elena me hace una pregunta muy directa. Si las marcas chinas son de fiar. La respuesta es muy sencilla. Están avanzando a pasos agigantados. Fíjate, vuelvo a hablar de BYD porque tengo muy buena información, porque hace poco estuve en una presentación. Una marca que de no existir, pues lleva ya fabricados en pocos años 10 millones de coches. Pero te digo más, es que 1 de cada 3 coches eléctricos fabricados en el mundo es de esta marca. Yo te digo una cosa, los japoneses están haciendo un trabajo, los chinos, los japoneses ya lo han hecho, están haciendo un trabajo muy serio y han venido a Europa para quedarse. Mario, que es un petrolhead confeso, me pregunta si la Unión Europea va a rectificar esa normativa. La respuesta es que yo estoy convencido de que sí la va a cambiar y seguiremos informando sobre el tema. Y llegamos al final de este vídeo, que como os decía, no pretende ser el vídeo definitivo, porque como comentaba Rodrigo, esto cambia rápidamente, pero sí arrojar un poco de luz sobre lo que es bueno y lo que es malo, y sobre que los coches chinos, me gusten o no me gusten, pues tienen futuro y ofrecen a muchos compradores lo que buscan. Yo espero vuestros likes, si os ha gustado el vídeo, vuestros comentarios, especialmente de este vídeo me va a interesar mucho, que os suscribáis, si os hacéis miembros nos ayudáis muchos, que compartáis este vídeo y sobre todo espero que si no estáis de acuerdo conmigo o estéis de acuerdo, nos veamos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.